como hoy, Juan Manuel Belgrano escribía: las banderas de nuestros enemigos son las que hasta ahora hemos usado. Abajo, señor excelentísimo, esas señales exteriores que para nada nos han servido y que parece que aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud. Con este prólogo vamos a presentar a Patricio Lons, que es historiador, para evocar este 20º primer aniversario del izamiento de la bandera nacional. Hola Patricio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto charlar con ustedes. ¿Qué tal, Patricio? Bueno, qué orgullo que Belgrano primero con ese texto, dando a conocer la necesidad que teníamos de tener una identificación patria y no de tener ¿Qué bandera se usaba? ¿La realista antes? A ver, ambos ejércitos usaban la Cruz de Borgoña, Ajá. que sigue siendo bandera oficial argentino, sobre todo el regimiento Patricios, porque en realidad hay que entender lo siguiente: la guerra de la independencia no fue una guerra, fue una guerra de secesión, no de independencia, porque para independizarte vos tendrías que haber existido antes. Sí, es verdad. Nosotros fuimos investidos con una herencia, que era la herencia española, que fueron los que primero sentaron sus bases y realizaron su primer gobierno. Después tuvimos varias invasiones, como el caso de las invasiones inglesas, y a partir de allí después vino toda la Revolución de Mayo y el proceso independencista hasta 1816 con la Constitución propia. Sí, bueno, pero a ver, vamos por partes. Sí. En realidad, la guerra de independencia, como la Revolución de Mayo, no fueron movimientos populares. Ajá. En realidad fueron movimientos pergeñados por los ingleses. Y vos tenías patriotas de un lado como del otro. Claro. El ejército realista estaba formado por criollos. Los sectores más bajos de la población, sobre todo los indígenas, organizaron voluntariamente los ejércitos realistas. Esto te va a sorprender. Pero en toda América, los indios pelearon por el rey, no pelearon por la independencia. Por eso, ¿pelearon en favor del rey? Por supuesto. Ay, la verdad que sí, nos aportaste un dato, pero por demás interesante. A ver, quiero saber más. Pero en toda América era así. No creas que solamente... ¿Pero por qué eran sometidos a esclavitud o no? ¿O por voluntad propia? No, bueno, que ahí está el mito. A ver, no existía tal esclavitud. Los indios manejaban sus propias cajas de ahorro, sus propios cabildos naturales y, digamos, sus propios económicos. En realidad, muy bien con el rey. Ellos pierden sus derechos a partir de la independencia. Esa es la realidad. No antes. Qué bárbaro, la verdad que nos está... No sé si me escuchas bien. Sí, hola. Te escuchamos perfectamente, no sabes la indignación que hay acá. Porque... Pero, ¿por qué? A ver, porque en el colegio nos enseñaron otra cosa, ¿no? Yo estudié otra cosa en el colegio, por eso estamos terminando con un mito entonces, Patricio. Pero escúchame, pero esto es algo que viene siendo comentado y denunciado por historiadores desde fines del siglo XIX, Es decir, y en todo el continente. Vos tenés historiadores ¿cómo se llama? Desde México hasta la Argentina, pasando por Chile, por Ecuador, por Perú, por Uruguay. Al final me contaron otro cuento. Ahora, yo te pregunto, Patricio... Lo que pasa es que la historia la escriben los que ganan, Patricio. Pero, Patricio, a ver, déjame formularte esta pregunta. ¿Por qué culturalmente nos enseñaron una cosa cuando la historia escribió otra, o la historia es otra? Porque si usted me está diciendo que los historiadores están denunciando lo que nosotros aprendimos en las escuelas, ¿por qué hay dos libros, si se quiere? No sé si voy a hacer para hacer más práctica. Dos bibliotecas, ¿no? como en el caso del derecho. Para hacer más práctica la pregunta, ¿por qué dos libros? ¿Cuál es la verdad entonces? Bueno, te voy a explicar cómo es. ¿Qué éramos antes? Para entender eso había que preguntarse qué éramos antes de la independencia. Bueno, antes de la independencia, si vos te fijas, vos podías caminar desde acá hasta México sin cambiar ni de lengua ni de religión, que son los dos elementos constitutivos de una nación. No sé si te diste cuenta. Vos te vas a México y seguís compartiendo el mismo idioma. Sí, claro. Compartías el idioma, la religión y la cultura, compartían la moneda. La moneda que se acuñaba en el Alto Perú, que yo te invito a que la busques
en los buscadores vas a encontrar un montón de información, se llama Real de A8, así se llamaba. Esa moneda de plata era la moneda dominante en los mercados internacionales. Es decir, si vos eras europeo, si era francés, si le querías comprar algo a los chinos, tenías que conseguir Real de A8. Así como hoy las monedas dominantes del mercado mundial son el dólar y el euro. Sí. Bueno, en aquel momento era el Real de plata. El Real de A8, también dicen onza castellana de plata o peso español. Esa es la moneda que predominaba en el mundo. Sí. Entonces, todos los mercados de Asia están complementados con los mercados de América a partir de esa moneda. Los ingleses no querían eso. Querían quedarse con nuestros mercados de Asia, querían quedarse con nuestros mercados americanos. Y para eso fueron buscando, metiendo contrabando, poniendo agentes y poniendo distintos personajes hasta que lograron separarnos en 20 países. Porque es decir, hoy los hondureños son otro país, pero hace 200 años eran compatriotas tuyos de otra provincia. Entonces la secesión de la que vos hablás se refiere a eso, la secesión de la que vos hablás se refiere a eso, a la división política de lo que sería la lucha por la división política de lo que era el viejo virreinato del Río de la Plata para hacer la República Argentina hoy en día. Sí, pero a ver, que ten en cuenta que también nuestro virreinato en su momento formó parte del virreinato del Perú. Vos tomás la partida de nacimiento de Manuel Belgrano y dice: Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, nacido en la ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto Buenos Aires, Reino del Perú, porque el Reino del Perú o virreinato era unos tantos reinos de la Corona de Castilla. Claro. Es decir, no se puede entender la historia del siglo XIX con los conceptos del siglo XXI, olvídate. ¿Y qué relevancia tiene la bandera nacional izada un día como hoy, hace 201 años, por Juan Manuel Belgrano, en medio de este contexto histórico? Bueno, él la iza porque dice, bueno, señores, nosotros que somos españoles, decía Belgrano, luchamos contra los afrancesados. Los afrancesados usan la bandera con la cruz de Borgoña y nosotros también tenemos que crear otra bandera. ¿Y qué colores puedo elegir? Entonces decidió elegir los colores de la orden de Carlos III, porque Carlos III era el rey que había fundado el virreinato del Río de la Plata. Es decir, Carlos III era el padre de la patria de lo que hoy son Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Guinea Ecuatorial en África. No sé si recordás que nosotros tuvimos una provincia en África, que hoy es un país independiente, Guinea Ecuatorial. Bueno, todo eso formaba parte del mismo virreinato del Río de la Plata, que recién se había separado del virreinato del Perú. Pero eran, separaciones administrativas, como que la administración de La Pampa está separada de la administración de Jujuy. Pero estamos hablando siempre que eran separaciones administrativas, no políticas. Claro. Entonces todos están identificados con el mismo rey, la misma lengua, la misma religión, la misma moneda. ¿Estamos hablando de los colores? Que por lo general eran los ingleses que habían hecho varias invasiones. Por lo general en el colegio te enseñan las invasiones las inglesas. Las de 1806, 1807, claro. Claro, pero vos tenés antes la invasión a las Malvinas en 1770. Cuando en Patricio, momento... Patricio, disculpe, pero yo me quiero detener en eso que está hablando de los colores y lo que simboliza, ¿no? El celeste y blanco. Sí. Pero no fue tomado los colores de los patriotas y de los chisperos llamados en ese momento, el celeste y blanco. Por eso es que Manuel Belgrano mandó otra historia. A ver, no, se sabe que los colores fueron tomados de la orden de Carlos III. Y Carlos III los había tomado del manto de la Inmaculada Concepción. Como Belgrano, además, era devoto de la devoción de la Virgen de la Inmaculada Concepción, coincide todo. Entonces él elige los colores de la Inmaculada Concepción, que eran los colores de la orden de Carlos III, y entonces, acordate que los primeros años, hasta 1816, acá se discutía si íbamos a permanecer unidos a España, bajo un mayor grado de autonomía, o si nos íbamos a separar. La línea predominante en la gente, en el pueblo, era permanecer unidos. ¿Por qué? Porque unidos teníamos, primero, un mercado común enorme,
Segundo, nos podíamos defender mejor de los ingleses, de las invasiones inglesas, holandesas o francesas. Tercero, no había ningún sentimiento de animosidad. O sea, vos cruzabas de Buenos Aires, te ibas a Chile, y en Chile no te iban a ver como un extranjero, te iban a ver a lo mucho como un forastero. Esa era la realidad de aquel momento. Y si seguías caminando hasta Lima, Perú, o hasta Santa Fe, Bogotá, y en todos lados te iban a mirar como si fueras un forastero, nada más. Como un señor, una ciudad que vino de otra provincia. Pero entonces la gente no tenía un sentido de animosidad con el rey. Claro. Los que estaban interesados en la separación eran las burguesías comerciantes contrabandistas. Patricio, perdón, ¿a quiénes? Para que te termine de que puedas entender toda la idea. Es que nos vamos a quedar sin tiempo, Patricio. Queremos ir como más concretas con las preguntitas, como para saber detallecitos también. Patricio, ¿a quiénes se llamaban los chisperos entonces? Perdón, te escucho muy mal. ¿Quiénes eran o a quiénes se calificaban o se llamaban a los famosos chisperos? ¿Quiénes responden? Perdón. Además, estoy en un auto en medio de la nota. ¿A quiénes respondían los revolucionarios? Mirá, la mitad de los revolucionarios de mayo eran agentes británicos. De eso hay claras sospechas, aparecen en listados ingleses. Mariano Moreno era... El pobre Mariano Moreno le decían, que era un agente británico. A Mariano Moreno, claro. Y no. Claro, porque va manejando, sí, por eso lo perdemos. Patricio, por último, Patricio, de acuerdo a la historia y al relevamiento que vos has hecho de todos estos años de historia y a lo que pasa en la actualidad, en lo contemporáneo, ¿vino bien la independencia o nos hubiera convenido quedarnos agrupaditos? Ya, lo que pasa es que no hubo una independencia real. Lo que hubo fue, se rompe la unidad americana, se rompe la unidad monetaria, se rompe el comercio interno, se pierden todos los mercados asiáticos y pasamos inmediatamente a depender financieramente de Inglaterra. Lo que hacen todos los estados nuevos apenas se independizan fue firmar un tratado de paz, comercio y navegación con Gran Bretaña, donde nos entregamos financieramente a manos de ellos. Entonces, lo primero que hacen los ingleses es saquear los tesoros de la Real Hacienda de Buenos Aires, de Chile, de Lima, de Santa Fe, de Bogotá, de Caracas, de Guatemala, y se pierden todos los fondos. Nos has dejado, Patricio, con boquiabiertos, ¿eh? Nos has dejado con la historia atragantada en la garganta. Necesitamos repasar los libros de historia y rever un poquito cómo fue todo este proceso para poder comprender la historia actual, porque en definitiva el repaso, lo que es la retrospección histórica nos sirve para eso. Gracias por esta intervención y gracias por todo el aporte que nos has hecho tan revelador respecto de los libritos tradicionales del colegio. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que la historia se dio así. Fíjate que todo el siglo XIX fue un siglo de guerras civiles acá en América. Nos la pasamos matándonos unos a otros, entre los caudillos federales, unos y otros. Acá, un poco en Chile, en Colombia, en Venezuela, en todos los lugares. En Sudamérica se fragmenta en 7 pequeños países. Entonces, en realidad, la acción británica, un plan para destruir Hispanoamérica es un plan del año 1711. Cada día, si querés, me voy al estudio, ahí les cuento bien cómo fue el plan. Sería un verdadero placer, Patricio. Te escuchamos con un poquito de dificultad y además se nos va el tiempo, pero con mucho placer te vamos a recibir acá a los estudios para seguir abordando la historia. Gracias, Patricio Lons, en comunicación para hablarnos de este día histórico con respecto a la bandera.